Imaginen un futuro donde la información no es solo ceros y unos, sino una danza compleja de posibilidades que existen al mismo tiempo. Un universo donde los problemas que hoy nos parecen insuperables se resuelven en un abrir y cerrar de ojos, una velocidad que desafía cualquier concepción actual de la computación. ¿Creen que esto es ciencia ficción, una fantasía extraída de las páginas de un libro futurista? Permítanme decirles que ya no lo es. Estamos al borde de una revolución que cambiará para siempre cómo entendemos y utilizamos el poder de la computación, transformando industrias enteras y redefiniendo la frontera del conocimiento humano. Durante décadas, nuestras computadoras, esas maravillas de la ingeniería que han transformado cada aspecto de nuestra vida moderna, han funcionado con una lógica binaria. Cada pieza de información, cada instrucción, cada cálculo se reduce a un simple estado, un 0 o un 1, una señal apagada o encendida. Pero ahora, una nueva clase de máquina está emergiendo de las profundidades de la física fundamental, prometiendo un poder de procesamiento que desafía nuestra imaginación y nos obliga a repensar los límites de lo posible. Nos referimos a las computadoras cuánticas, una tecnología que, si bien aún está en sus primeras etapas de maduración, ya está redefiniendo los límites de lo que creíamos inalcanzable. Para entender la magnitud de este salto, pensemos en una analogía visual, casi palpable. Una computadora tradicional, con sus bits clásicos, es como una bombilla de luz común. La luz está encendida o apagada, 1 o 0, un estado definido y excluyente. Pero una computadora cuántica es como una bombilla mágica que, gracias a las leyes de la física cuántica, puede estar encendida y apagada al mismo tiempo en un estado de superposición. Esta cualidad asombrosa no es solo una curiosidad teórica, es la piedra angular que permite a estas máquinas realizar cálculos de una manera fundamentalmente distinta y mucho más potente. Esto es gracias a los qubits, el corazón palpitante y el motor de la computación cuántica. Los qubits no son solo ceros o unos. Su verdadera potencia reside en su capacidad de ser 0, 1 o una combinación de ambos estados simultáneamente en un espectro continuo de posibilidades. Esta asombrosa capacidad se basa en dos principios fundamentales de la mecánica cuántica que son el entrelazamiento y la superposición. La superposición permite a un solo qubit existir en múltiples estados a la vez, creando una especie de paralelismo inherente. Por otro lado, el entrelazamiento vincula el destino de dos o más qubits de tal manera que el estado de uno influye instantáneamente en el estado del otro, sin importar la distancia física que los separe. Es como si compartieran una conexión telepática a través del espacio y el tiempo. Esta habilidad única de los qubits para manejar múltiples estados simultáneamente es lo que marca la diferencia fundamental y abismal con las computadoras actuales, las que conocemos y usamos diariamente. Mientras que una computadora clásica debe procesar cada posibilidad de manera secuencial, una tras otra, agotando todas las combinaciones posibles, una computadora cuántica puede explorar todas las posibilidades a la vez, gracias a su naturaleza intrínseca que opera con probabilidades y entrelazamiento. Esto se traduce en un poder de procesamiento exponencialmente mayor para ciertos tipos de problemas, aquellos que se caracterizan por una complejidad combinatoria gigantesca. Imaginen una biblioteca inmensa, con millones de libros, cada uno de ellos conteniendo una pieza vital de información que necesitamos encontrar. Una computadora clásica buscaría libro por libro, página por página, hasta dar con la información deseada, un proceso lineal y que consume mucho tiempo si la biblioteca es lo suficientemente grande. Una computadora cuántica, sin embargo, podría, en esencia, leer o inspeccionar todos los libros al mismo tiempo para encontrar lo que busca, no de manera literal, sino a través de la exploración simultánea de soluciones. Es una diferencia abismal en la eficiencia, especialmente cuando se trata de conjuntos de datos gigantescos, problemas de optimización de una escala inaudita o la simulación de sistemas complejos. Las computadoras actuales, con toda su potencia, son excelentes para tareas específicas y estructuradas: navegar por Internet, procesar texto, ejecutar videojuegos con gráficos fotorrealistas, realizar cálculos financieros complejos o incluso simular el clima a gran escala. Son máquinas diseñadas para tareas que podemos descomponer en una serie de pasos lógicos y secuenciales, operando dentro de un marco binario. Sin embargo, hay problemas que, incluso para las supercomputadoras más potentes del planeta, aquellas que ocupan edificios enteros y consumen la energía de pequeñas ciudades, tomarían miles de millones de años en resolverse, un tiempo que supera la edad del universo, haciéndolos intratables en la práctica. Aquí es donde las computadoras cuánticas brillan con luz propia.
Su capacidad para manejar la superposición y el entrelazamiento les permite abordar desafíos que son radicalmente intratables para las máquinas clásicas, problemas que hasta ahora hemos considerado imposibles de resolver. Pensemos en la simulación precisa de moléculas complejas para el desarrollo de nuevos medicamentos con efectos secundarios minimizados, el descubrimiento de materiales con propiedades inéditas que podrían revolucionar la energía o la electrónica, la optimización de rutas logísticas para flotas enteras de vehículos en tiempo real, o incluso la creación de algoritmos de inteligencia artificial mucho más avanzados, capaces de aprender y adaptarse de maneras que hoy apenas vislumbramos. Profundicemos en ejemplos concretos. En el campo de la química y la ciencia de materiales, simular con precisión el comportamiento de una molécula relativamente pequeña con métodos clásicos ya es una tarea computacionalmente monumental. La complejidad aumenta exponencialmente con el número de átomos, haciendo que las moléculas biológicas grandes, como las proteínas, sean prácticamente imposibles de simular con la fidelidad necesaria. Una computadora cuántica, sin embargo, podría modelar con precisión cómo interactúan los átomos y las moléculas a nivel fundamental, abriendo la puerta a la creación de fármacos con efectos secundarios mínimos, vacunas más efectivas o materiales con resistencia, conductividad y otras propiedades sin precedentes. Desde superconductores a temperatura ambiente hasta baterías con una densidad energética 10 veces superior. Otro ámbito crucial es la criptografía, la ciencia de proteger nuestras comunicaciones. Gran parte de la seguridad de nuestras transacciones digitales diarias, desde la comunicación segura de su banca en línea hasta los mensajes de texto cifrados, se basa en la extrema dificultad que tienen las computadoras clásicas para factorizar números primos muy grandes. Es un problema computacionalmente difícil. Los algoritmos cuánticos, como el famoso algoritmo de Schiele, podrían romper estos esquemas de cifrado en cuestión de segundos o minutos, lo que implica una necesidad urgente y crítica de desarrollar nuevas y robustas formas de proteger nuestra información y nuestras infraestructuras digitales a escala global. Además de la criptografía y la simulación molecular, las computadoras cuánticas tienen el potencial de revolucionar la inteligencia artificial. Los algoritmos cuánticos pueden optimizar modelos de aprendizaje automático mucho más rápido, permitiendo a las máquinas aprender de conjuntos de datos masivos con una eficiencia sin precedentes. Esto podría llevar a avances en el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora, creando sistemas de inteligencia artificial mucho más sofisticados y con capacidades cognitivas más cercanas a las humanas. Incluso en el ámbito financiero, la computación cuántica podría transformar la forma en que se modelan los mercados, se optimizan las carteras de inversión o se detecta el fraude. La capacidad de analizar vastas cantidades de datos financieros y ejecutar complejas simulaciones de Monte Carlo a velocidades inauditas podría proporcionar una ventaja competitiva decisiva y una mayor estabilidad en sistemas financieros volátiles. La tecnología que subyace a estas maravillas computacionales se basa en principios físicos extraordinariamente delicados y en la vanguardia de la ingeniería. Existen diferentes enfoques para construir un qubit, cada uno con sus propias ventajas y desafíos técnicos. Uno de los más avanzados y comunes es el de los qubits superconductores, donde los circuitos se enfrían a temperaturas extremadamente cercanas al cero absoluto, apenas unos pocos milikelvin por encima de los 273 grados Celsius bajo cero. A estas temperaturas extremas, ciertos materiales se vuelven superconductores, permitiendo que los electrones fluyan sin ninguna resistencia y creando así los estados cuánticos coherentes necesarios para la computación. Otros enfoques prometedores incluyen los iones atrapados, donde átomos individuales son suspendidos en campos electromagnéticos cuidadosamente controlados y manipulados con precisión mediante haces de láser. Estos sistemas son conocidos por su alta coherencia, lo que significa que los estados cuánticos se mantienen estables por periodos relativamente largos. También existen los qubits topológicos, una propuesta teórica que busca codificar la información cuántica en propiedades topológicas de la materia, lo que los haría inherentemente más resistentes a las perturbaciones externas y a la decoherencia. Además, se investigan los puntos cuánticos semiconductores, los qubits fotónicos que utilizan partículas de luz y los centros de vacantes de nitrógeno en diamante, cada uno explorando diferentes vías para lograr un cómputo cuántico robusto y escalable. Físicamente, la computación cuántica implica un control sin precedentes sobre el mundo microscópico, a escalas donde las leyes de la física clásica ya no son suficientes para describir el comportamiento de la materia. Hablamos de manipular partículas subatómicas individuales, de mantenerlas en un estado cuántico coherente y aislado del entorno para evitar lo que se conoce como decoherencia. La decoherencia es el enemigo principal y la barrera más formidable de la computación cuántica,
ya que provoca la pérdida de los delicados estados cuánticos y, por lo tanto, la destrucción del poder de cómputo, convirtiendo los qubits en simples bits clásicos. Para combatir la decoherencia, los sistemas cuánticos deben operar en entornos extremadamente controlados. Esto a menudo significa temperaturas criogénicas, presiones de vacío ultra altas y blindaje contra campos electromagnéticos externos. El diseño y la ingeniería de estos sistemas son de una complejidad asombrosa, requiriendo materiales puros, técnicas de fabricación de precisión nanométricas y sistemas de control de ruido que son la vanguardia de la tecnología. La estabilidad de estos estados cuánticos es un factor crítico para construir computadoras cuánticas útiles. Matemáticamente, esto implica un cambio fundamental en cómo pensamos los algoritmos y los problemas computacionales. Ya no se trata de una serie lineal de operaciones que siguen un camino predefinido, sino de un procesamiento paralelo masivo que explora simultáneamente múltiples soluciones gracias a la superposición. Se emplean conceptos avanzados de álgebra lineal, teoría de grupos y probabilidad cuántica. Algoritmos como la transformada de Fourier cuántica, que acelera exponencialmente ciertas operaciones matemáticas, la búsqueda de Grover, que puede encontrar elementos en bases de datos desordenadas mucho más rápido que los algoritmos clásicos, y el ya mencionado algoritmo de Schie, que puede factorizar números primos gigantescos con una eficiencia inalcanzable para las computadoras actuales, aprovechan las propiedades únicas de los qubits para resolver problemas de manera exponencialmente más eficiente. Pensemos nuevamente en el algoritmo de Schie. Su capacidad para factorizar números grandes mucho más rápido que cualquier algoritmo clásico tiene profundas e inmediatas implicaciones para la criptografía moderna. La seguridad de la gran mayoría de nuestras comunicaciones en línea, desde transacciones bancarias y compras seguras, hasta comunicaciones gubernamentales y militares, se basa en la dificultad computacional de factorizar números primos muy grandes. Una computadora cuántica lo suficientemente potente que ejecute el algoritmo de Schie podría romper estos esquemas de cifrado en cuestión de segundos o minutos, exponiendo datos sensibles a una escala inimaginable, comprometiendo la privacidad de individuos y la seguridad de naciones enteras. Y es aquí donde surge la preocupación más grande y acuciante, el riesgo de que esta tecnología, con su poder sin precedentes, caiga en manos equivocadas. Si bien el desarrollo de computadoras cuánticas robustas y funcionales, capaces de romper el cifrado actual, está aún en progreso y es un desafío monumental, la posibilidad de que actores maliciosos, ya sean estados hostiles, grupos terroristas o grandes organizaciones criminales, accedan a este poder computacional es una amenaza real, palpable y que exige nuestra atención inmediata. Podrían desmantelar la criptografía existente, acceder a información clasificada de naciones y corporaciones y comprometer la seguridad global en todos sus niveles. Imaginemos la ventaja estratégica y destructiva que obtendría un Estado o una organización criminal que pudiera descifrar cualquier comunicación cifrada, correos electrónicos, llamadas telefónicas, datos bancarios, redes de inteligencia. Esto podría desestabilizar sistemas financieros globales, comprometer infraestructuras críticas como redes eléctricas o de transporte y alterar el equilibrio de poder geopolítico de una manera sin precedentes. La carrera por la computación cuántica es, por lo tanto, no solo una carrera tecnológica y científica, sino también una carrera por la seguridad nacional y la soberanía de los países. Sin embargo, en medio de estas preocupaciones, hay un rayo de esperanza y una activa línea de investigación. Así como las computadoras cuánticas podrían romper la criptografía actual, también son la clave para desarrollar la próxima generación de sistemas de seguridad. La criptografía postcuántica es un campo de estudio emergente y vital que busca crear algoritmos de cifrado que sean resistentes a los ataques de computadoras cuánticas, asegurando la privacidad y la integridad de la información en la inevitable era cuántica. La investigación en este campo es intensa y global, con equipos de científicos, criptógrafos y gobiernos colaborando para desarrollar y estandarizar nuevas defensas antes de que las amenazas se materialicen completamente. Es una carrera contra el tiempo para anticipar los posibles ataques y construir sistemas de protección robustos que puedan resistir el poder computacional cuántico. Organizaciones internacionales y agencias de estandarización están trabajando activamente en la selección y validación de nuevos algoritmos criptográficos que serán el pilar de la seguridad digital en el futuro cuántico. El verdadero desafío no es solo construir estas máquinas cuánticas cada vez más potentes y estables, sino también entender cómo aprovechar su inmenso poder de manera ética, responsable y segura. La computación cuántica no es una bala mágica que resolverá todos los problemas por sí sola, sino una herramienta poderosa que requiere una comprensión profunda de sus principios, de sus límites y un uso responsable por parte de la humanidad. El futuro de la tecnología,
de la ciencia y de la seguridad global dependerá fundamentalmente de cómo naveguemos este fascinante y complejo panorama de la computación cuántica. El camino es largo, lleno de desafíos técnicos y éticos, pero el potencial para resolver problemas que hoy nos parecen imposibles es ilimitado. Es un viaje que apenas comienza. Exploradores, si este viaje al futuro de la computación ha despertado su curiosidad tanto como la nuestra, si las profundidades de la física cuántica y sus aplicaciones les han parecido tan asombrosas como a nosotros, los invitamos de todo corazón a que se suscriban a Explorando. Denle me gusta a este video si les pareció tan fascinante y revelador como a nosotros prepararlo. Sus comentarios son una guía invaluable para saber qué otros misterios del universo o de la tecnología les gustaría que exploremos a fondo. Y por supuesto, compartan este video con otros exploradores, con sus amigos y familiares, para que nuestra comunidad de mentes curiosas y ávidas de conocimiento siga creciendo y juntos podamos seguir descubriendo los secretos del cosmos y del futuro. Hasta la próxima aventura, exploradores, donde desvelaremos otro de los grandes enigmas de nuestro tiempo.